Hola a todos y a todas, muy buenos días, espero que estén muy bien. Esta es la segunda cápsula em, que vamos a realizar, dirigida a estudiantes de cuarto año de Enfermería, Universidad de las Américas, Cátedra de Urgencias. El tópico que vamos a revisar el día de hoy correspondería a cuidados de enfermería en urgencias de la persona intoxicada. Este tópico es bastante cortito, preciso, em, que abarca un tema muy importante respecto a las intoxicaciones agudas de nuestros pacientes. Muy bien, objetivos de la sesión son conocer el tratamiento específico de las intoxicaciones en situaciones de urgencia y desarrollar un análisis crítico de la situación de enfermería presentada. Iniciamos con un caso clínico donde dice que tenemos a María Ignacia, de 28 años, sin antecedentes mórbidos y extraída por familiares tras ingerir 10 pastillas de sopiclona, 6 de fluoxetina, 20 de paracetamol de 500 desde hace 30 minutos. Ingresa con un Glasgow 10, es decir, apertura ocular a la voz, retira el dolor y lenguaje inapropiado. Piel y mucosas secas, pálidas, náuseas y vómitos. Al control de signos, hipotensa, em, sistólica, taquicárdica, polipneica, saturando 96, supongo yo, ambiental. Definición. ¿Qué es una intoxicación? Corresponde al contacto con una sustancia en dosis y o con efecto nocivo para la salud, en forma accidental o voluntaria, a través de la ingesta oral, inhalación o contacto cutáneo. Bien, como es sabido, los médicos en nuestro país tienen un teléfono de referencia, lo voy a marcar acá, que es el que tenemos acá arriba, que corresponde al teléfono del CITUC. Y el CITUC, ¿qué es? No es nada más ni nada menos que el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, un servicio que por fortuna está disponible 24/7 para que cuando llegue una emergencia toxicológica a las urgencias, a las unidades de urgencia, los médicos sepan cómo actuar ante tal o cual fármaco o tal o cual tóxico al cual se ve enfrentado nuestro paciente, ya que no siempre tenemos la información a mano, o aunque tengamos la información a mano, no siempre sabemos cómo actuar realmente. Por lo tanto, los médicos ante la duda pueden llamar libremente a este número, los atiende un personal calificado, idealmente un toxicólogo, y es esta persona la que se encarga de recopilar información importante y con esa información empezar a dar indicaciones pertinentes según el tóxico ingerido por el paciente. Aquí tenemos un esquema básico sobre cómo debiésemos abordar un cuadro de intoxicación aguda. Debiéramos realizar un manejo inicial, ¿cierto? Con el ABC clásico que nosotros ya conocemos: vía aérea, ventilación, circulación, apoyo vital, según corresponda, según el tóxico, según las características de nuestro paciente. Si la sustancia es conocida, independientemente tengamos certezas o incertezas, tenemos que realizar el ABC de la intoxicación, es decir, prevenir la absorción del fármaco. Es decir, prevenir que el fármaco pase desde la vía digestiva a la sangre, ¿cierto? Y de esto a la circulación periférica. Favorecer la adsorción, es decir, favorecer la adsorción con D. Y la adsorción no es nada más ni nada menos que administrar sustancias que puedan atrapar el tóxico, es decir, quelar al tóxico, sustancia quelante. Aumentar la eliminación, ya sea a través de técnicas de hemodiálisis, hemofiltración, ¿cierto? Catárticos, em, volemización, ¿cierto? Y o la aplicación de antídotos según corresponda. Por último, si la sustancia es desconocida, determinar la existencia del tóxico en cuestión, ya que muchas veces llegan a las urgencias pacientes que supuestamente se intoxicaron con ciertas sustancias y nunca fue así. Hallazgos en la valoración inicial. ¿Qué debiésemos valorar nosotros en un paciente intoxicado como trabajo de enfermería propiamente tal? Valorar signos y síntomas, los cuales van a depender netamente de la sustancia. Si yo me intoxiqué con un exceso de dosis de cocaína,
no van a ser los mismos signos y síntomas que un exceso de dosis de benzodiazepinas. O sea, van a ser diametralmente distintos. Valorar, por supuesto, estado de conciencia para ver si es que el paciente tiene criterio de intubación o no, manejo de la vía aérea artificial. Signos vitales pudieran estar estables o inestables, ausentes o presentes. Lo primero, que se altera normalmente la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Al examen nosotros podríamos encontrar, fíjense en esto, mareos, alteración pupilar, nistagmus, ¿cierto? Que son estos movimientos oculares involuntarios, visión borrosa. El paciente podría presentar, según el tóxico, alteración de la piel, con piel sudorosa o seca, con piel fría o caliente, con piel pálida o roja. Y todo esto, insisto, va a depender de la sustancia y el tiempo de exposición a la misma. Podría tener náuseas, perdón, náuseas, vómitos, dolor abdominal, discoordinación motora, convulsiones, delirium, alucinaciones, taquicardias o bradicardias, arritmias o ritmo sinusal, taquipnea o bradipnea, y así dependiendo del tóxico en cuestión. En cuanto a las pruebas diagnósticas, nosotros debiéramos ejecutar un plan de enfermería bastante acucioso, fijándonos en los siguientes elementos. En este diagrama circular tenemos estudios de coagulación, ¿ya? Fármacos que me pudieran alterar, ¿cierto? Tóxicos, en realidad, que me pudieran alterar las pruebas de coagulación, ¿cierto? Como la cumarina, la warfarina, la heparina, ¿cierto? Exámenes generales y específicos para valorar daños y evolución. Por ejemplo, si tengo una intoxicación por paracetamol, pruebas hepáticas. Si tengo una intoxicación con ibuprofeno, pruebas renales. Y así dependiendo del tóxico, del fármaco. Pruebas de hemograma glicemia, ¿cierto? Electrolitos plasmáticos, nitrógeno ureico, o sea, perfil renal y función hepática propiamente tal. Tenemos estudios plasmáticos según la sustancia que se sospecha, insisto, pero esto va a depender de la sustancia del tóxico agresor. Gases venosos o arteriales, un electrocardiograma, tenemos ciertos antidepresivos que me pudiesen, y ansiolíticos que me pudiesen generar alargamiento del QT, por lo tanto me pudiesen llevar a un ritmo anómalo. Por lo tanto, hay que tomar un electrocardiograma de OCE derivadas para descartar o confirmar aquello. Exámenes de orina. Muchos tóxicos se eliminan a través de la orina y los podemos detectar a través de esta. Rayotórax, dependiendo de las complicaciones, o un TAC cerebral, insisto, dependiendo de las complicaciones. ¿Ya? También podemos detectar el tóxico en sangre propiamente tal. De hecho, la Universidad Católica tiene un mecanismo, o sea, tiene un laboratorio, ¿cierto?, que presta el servicio a los hospitales llamado Toxilab, el cual permite a los hospitales públicos tomar una muestra sanguínea, enviarlo al laboratorio y ese laboratorio te indica a ti qué tóxico tiene el paciente o qué tóxicos tiene el paciente en sangre y en qué concentraciones. ¿Ya? O sea, dato muy importante para saber qué es lo que tenemos que hacer con ese paciente o cuáles son los pasos a seguir a posterior. En cuanto al tratamiento, ya sabemos, soporte vital básico, el ABCDE, eliminación del agente agresor tóxico y los antídotos específicos según corresponda. Por ejemplo, ya sabemos que el antídoto de la intoxicación por monóxido o dióxido de carbono es el oxígeno. El antídoto de las benzodiazepinas es el flumacenil. El antídoto de los opioides es la naloxona. El antídoto de la heparina es la protamina. Y así con un sinnúmero de tóxicos y antídotos. La eliminación del agente tóxico, ¿cierto? El ABC de las intoxicaciones correspondería a evitar la absorción del tóxico, ya dijimos que es, favorecer la adsorción del tóxico, también sabemos lo que es, favorecer la eliminación y o antagonizarlo según corresponda. Para evitar la absorción del tóxico tenemos la descontaminación de piel y fanéreos. Recordemos que si el tóxico, ¿cierto? Si estamos trabajando en un laboratorio y el tóxico es un polvo seco, lo recomendable es primero barrerlo con una escobilla y luego ducharme copiosamente, ya que, insisto, dependiendo del tóxico, hay algunos tóxicos en polvo que si me llegan a caer a mí, o yo llego a tener contactos con ellos, y me ducho, esa agua podría activar el tóxico y generar un peor daño. Tenemos descontaminación de ojos por irritantes, también tenemos esa duchoterapia que te llega directamente a los ojos, dependiendo del tóxico. Emesis y lavado gástrico que lo vamos a revisar ahora. Bien,
Emesis, por supuesto, emesis espontánea. Lavado gástrico. El lavado gástrico se realiza, bueno, instalando una sonda nasogástrica de adecuado calibre que te permita a ti generar un lavado gástrico sin tanta resistencia. Instalamos la sonda nasogástrica, la medimos, tal como nosotros sabemos medirla, desde la punta de la nariz hasta el trago de la oreja hasta el apéndice sifoide. Le agregamos unos 3 a 5 centímetros más. Instalamos la sonda nasogástrica, según técnica correcta, y una vez que estamos o sea, que tenemos instalada la sonda propiamente tal, verificamos si está bien instalada. Para verificar si está bien instalada tenemos tres métodos. No sé si se acuerdan. El primero correspondería a instilar, no instilar, sino que administrar una cantidad de aire y auscultar al mismo tiempo la zona hipogástrica. Em, el segundo sería drenar o sacar derechamente contenido gástrico, residuo gástrico que el paciente pueda tener. Y la última sería colocar la sondita en un vasito para ver si es que hay burbujitas por ahí entre medio. Eh, Ninguno de estos tres métodos es el estándar de oro. El estándar de oro correspondería a la toma de un rayo eh, de tórax de abdomen, es decir, sí, de tórax abdominal. Porque recuerden que las sondas nasogástricas contienen una línea azul. Esa línea azul que acompaña el recorrido de la sonda nasogástrica es una línea radiopaca que se puede visualizar con la toma de un rayo convencional. Una vez que tenemos la sonda instalada, podemos nosotros ir drenando contenido gástrico. Y con ese drenaje de contenido gástrico podemos ver inmediatamente si es que tenemos pastillas o restos de pastillas que pudo haber ingerido nuestro paciente. ¿Ya? De hecho, a mí me ha tocado en lo personal drenar contenido gástrico, generar un vaciado gástrico, eliminando pastillas y restos de pastillas que el paciente, por suerte, aún no logra absorber. Una vez que eliminamos todo ese contenido, podemos generar un lavado gástrico o aplicar inmediatamente el carbón activado, ya que no se ha demostrado empíricamente, o la evidencia no ha demostrado que eh, el lavado gástrico sea superior a la administración directa del carbón activado. Bien, bueno, ¿y qué es el lavado gástrico? Por supuesto, el lavado gástrico correspondería a instilar una cantidad de volumen, unos 50 ml, ¿cierto? En promedio, y drenar esa cantidad, de manera tal que yo cuando instile, dreno, instilo, dreno. Y cada vez que instilo, voy drenando, y cada vez que voy drenando, voy aclarando el contenido que voy eliminando, ¿ya? Hasta que finalmente el contenido sale lo más claro posible. Favorecer la adsorción, con D, de dedo, la adsorción del tóxico, con carbón activado, catárticos o evaporadores intestinales. El clásico es el carbón activado para pacientes adultos promedio, 50 gramos, el cual lo podemos administrar ya sea después de haber hecho el vaciado o el lavado gástrico. Es un agente quelante que permite agarrar al fármaco, al tóxico, y evitar su absorción. ¿Ya? Por lo tanto, agarra el fármaco y se elimina a través de las deposiciones. Por lo tanto, una vez que se administra este carbón activado, perdón, a través de la sonda nasogástrica, lo dejamos depositado en el estómago, al paciente lo podemos dejar con la sonda puesta o incluso retirar la sonda si es que ya no tiene indicación de ella. Dejar actuar el carbón activado por el tiempo que dure el vaciado gástrico natural de tu paciente y finalmente el paciente lo va a eliminar a través de las deposiciones, junto con el tóxico. Ahora bien, no todas las sustancias son queladas o atrapadas por el carbón activado. Hay un listado de sustancias que son las que están aquí descritas, que son las que sí nos sirven para poder aplicar este carbón activado. ¿Y cuáles son? A ver, las más comunes. Tenemos las anfetaminas, amiodarona, amitriptilina, em, carbamazepina, digoxina, fluoxetina, furosemida, ibuprofeno, lorazepam, opiáceos, organoclorados, organofosforados, paracetamol, pentobarbital, piroxicam, entre otras sustancias. Ahora, también tenemos que considerar que el uso de carbón activado no está exento de reacciones adversas. Es decir, tenemos que verificar las contraindicaciones y en qué pacientes no debiésemos administrar este carbón activado. ¿En qué pacientes? En pacientes que ya presenten algún tipo de perforación gastrointestinal, no iría o quedaría a criterio médico en realidad.
obstrucción intestinal, o sea, podría empeorar la obstrucción, o que esté cursando directamente con hilo paralítico. ¿Ya? Eh, ¿Qué tóxicos no logran ser absorbidos derechamente por el carbón activado? Tenemos el metanol, alcohol, etanol, alcohol, etilenglicol, otro alcohol, cáusticos, ácidos álcalis, litio, hierro, bromo, boro, potasio, arsénico, metales pesados como el níquel, cobre, zinc, plomo, mercurio, petróleos y derivados de este. ¿Ya? Importante considerarlo y si tenemos la duda y no manejamos este listado, llamar directamente al CITUC para ver si el carbón activado va a tener algún efecto positivo en nuestro paciente, si es factible o no de aplicarlo. Favorecer la eliminación del tóxico. ¿Cómo lo podemos hacer? Administrando volumen. ¿Por qué? Porque al administrar volumen, nosotros logramos dos cosas. Por un lado, diluir la concentración del tóxico en sangre y por el otro lado, estimular la función renal, la función de filtro, la función de eliminación. Por lo tanto, el fármaco, el tóxico, logra eliminarse o aclararse mayormente a través de la orina. Eliminación renal, ¿cierto? Diuresis elevada, dopamina, depende del tóxico, diálisis peritoneal, diálisis convencional, hemofiltración, plasmaféresis y la exsanguinotransfusión, que prácticamente, por lo menos yo hace mucho que no la veo. Ahora, ¿qué drogas son dializables? Porque no todas las drogas se eliminan a través de diálisis. Tenemos las drogas dializables y los distintos tipos de mecanismos de diálisis. Hemodiálisis, hemofiltración y diálisis, ¿cierto? Mecanismos e indicaciones de la diálisis, es decir, difusión a través de membranas semipermeables, lo cual te permite barrer el fármaco, tóxicos dializables con escasa unión a proteínas plasmáticas, esto es importante, con moléculas hidrosolubles y el volumen de distribución bajo. Estos son los tóxicos: salicilato, litio, metotrexato, teofilina, procainamida, bromo, talio, etanol, metanol, etilenglicol, carbamazepina, fenitoína, acetaminofén, paracetamol, barbitúricos, metformina, ácido valproico. Es decir, es un listado bastante acotado. Ahora, ¿qué antídotos específicos tenemos? Y aquí tenemos para entretenernos un buen rato. Para los opiáceos, como ya se les comentaba, la naloxona. Benzodiazepinas, flumazenil. Paracetamol, se me olvidaba, N-acetilcisteína. Para la insulina, ¿cierto? Para la insulina tenemos la glucosa, por supuesto, la glucosa. Para los beta bloqueantes, el glucagón. Para los organofosforados, ¿cierto? Y carbamatos, la atropina. Y así un sinnúmero de tóxicos y antídotos que pudiésemos tener disponibles nosotros en nuestro servicio de urgencias. Ahora, ¿qué preguntas clave tenemos para ir cerrando? Definición del cuadro, definir de qué se trata, cuál es el tóxico, cuáles son los pasos a seguir, llamar al CITUC, aclarar dudas con los familiares para saber qué tóxicos, qué fármaco ingirió el paciente, qué pastilla o qué Blistec tenía al lado ese paciente una vez que lo encontraron ahí tendido en el piso o en la cama, qué patologías, qué comorbilidades tiene, a lo mejor ya toma algunos antidepresivos, ya toma algunos ansiolíticos, em, eh, o algunas otras drogas, ¿cierto? De importancia, porque no siempre son drogas relacionadas a la depresión, a la ansiedad. Pueden ser drogas de cualquier tipo, sobre todo si se trata de intentos autolíticos, de querer ya desvivirse. Aspectos epidemiológicos, si es un paciente joven, si es un paciente adulto mayor, ¿cierto? O pediátricos, ojo con los pediátricos que tienen estos intentos autolíticos. Ojo ahí, las historias de vida que hay detrás, signos y síntomas, según el fármaco, el tóxico, diagnóstico, exámenes de laboratorios complementarios, que ya los conversamos, el tratamiento, que ya lo conversamos, la evolución y las complicaciones, que va a depender del fármaco. Por lo tanto, ¿cuál sería el diagnóstico de enfermería prioritario para este paciente en particular? Insisto, va a depender del tóxico ingerido o empleado, ¿cierto? Según la casuística de cada cuadro de intoxicación aguda que te vaya a llegar a la urgencia. En este caso, esta persona ingirió sopriclona, fluoxetina y paracetamol, ¿ya? Referencia a lectura complementaria, CITUC, ¿cierto? Tiene bastante información. Buguedo, medicina intensiva de Buguedo, y manejo general del intoxicado.
Eso. Como les comentaba, esta es una revisión bastante cortita, bien concisa respecto a lo concerniente del paciente intoxicado. Espero que les sirva, que les ayude bastante para poder encauzar el estudio. Insisto, esta es solo una presentación, es una cápsula breve. Traten de investigar un poquitito más acerca de los temas que se tocaron acá en particular. Recuerden que es una clase bastante generalista, no es una clase que toca tóxico por tóxico y sus particularidades, es bastante general. Por lo tanto, lo ideal es que no se vayan a complicar con em, cada uno de los elementos que, si ustedes los estudian en profundidad, se van a encontrar con mucha información al respecto. Eso, les deseo lo mejor, mucha suerte para la prueba que tienen la próxima semana y nos estamos viendo. Adiós.